Buenos días, mi nombre es Angélica Suárez, soy abogada de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un gusto participar en el 22º encuentro de magistradas de los más altos órganos de justicia de Iberoamérica. Considerando que este año el encuentro se concentra en discutir el control de convencionalidad y los derechos de las mujeres, mi presentación se concentrará en los estándares que esta Corte ha desarrollado en materia de violencia sexual y cómo estos resultan de gran importancia a nivel interno a través de la doctrina del control de convencionalidad. Entrando en materia, desde el año 2006, en el caso penal Miguel Castro Castro contra Perú, la Corte ha venido desarrollando una extensa jurisprudencia en materia de violencia sexual. Este desarrollo jurisprudencial ha incluido tanto el concepto de violencia sexual como las obligaciones estatales concretas en materia de investigación y juzgamiento de estos graves hechos en perjuicio de mujeres adultas. Asimismo, la Corte ha desarrollado una serie de estándares más concretos respecto de las obligaciones concretas que debe cumplir el Estado cuando la víctima de violencia sexual es una niña. Sin embargo, antes de referirme concretamente a estos estándares, quisiera hacer referencia a la doctrina del control de convencionalidad. En virtud de la doctrina del control de convencionalidad, la Corte ha reconocido que todas las autoridades de un Estado parte de la Convención Americana tienen la obligación de interpretar y de aplicar el derecho nacional de manera tal que sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. De esta manera, el control de convencionalidad es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso, el derecho internacional de los derechos humanos y más concretamente la Convención Americana y sus fuentes. Esto incluye las interpretaciones que este tribunal ha hecho de la Convención a lo largo de su jurisprudencia. Entonces, en virtud de la doctrina del control de convencionalidad, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces y las juezas, están sometidos a este tratado y por tanto están obligados a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de las normas que sean contrarias al objeto y fin del tratado. Así, los jueces, juezas y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. En esta labor no solo deben tener en cuenta la letra del tratado, sino también la interpretación que del tratado ha hecho la Corte Interamericana, ya que esta es la intérprete última de la Convención. Vale aclarar, como lo ha dispuesto la Corte en reiterada jurisprudencia, que esta labor de interpretación debe hacerse siempre en el marco de las respectivas competencias judiciales y de las regulaciones procesales a las que están sometidos los jueces y las juezas. El control de convencionalidad es entonces una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad que es de un Estado parte de la Convención, no solo de las autoridades judiciales. Estas autoridades estatales deben, en el marco de sus competencias y sus funciones, controlar que las personas sometidas a su jurisdicción vean los derechos humanos de fuente internacional respetados y garantizados a nivel nacional. Dicho esto, pasaré entonces a referirme a lo que la Corte ha entendido por violencia sexual y posteriormente a los estándares que la Corte ha establecido en materia de investigación y juzgamiento, con miras a que vayamos concretizando las obligaciones que tienen las diferentes autoridades estatales para proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Respecto del concepto de violencia sexual, la Corte ha entendido que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento y que además de comprender la invasión física del cuerpo, también pueden incluir actos que no involucren la penetración o incluso contacto físico alguno con la víctima. Al título de ejemplo de estos actos que no involucran el contacto físico con la víctima, en el caso penal Miguel Castro Castro contra Perú del año 2006, la Corte calificó dos grupos de hechos como violencia sexual.
El primero se refería a hechos en los que varias internas del penal Miguel Castro Castro fueron forzadas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados. La Corte calificó esto como una forma de violencia sexual que les produjo constante temor ante la posibilidad de que dicha violencia se extremara aún más por parte de los agentes de seguridad. El segundo grupo de hechos de este caso fueron los que una interna fue sometida a una supuesta inspección vaginal dactilar. Estos actos también fueron calificados como violencia sexual por la Corte. Este criterio de la definición de violencia sexual ha sido reiterado en diferentes casos, entre los que se encuentran el caso Espinosa González contra Perú del año 2014 y el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México en el año 2018. En casos más recientes, la Corte ha profundizado en su entendimiento sobre los contornos de la violencia sexual, refiriéndose particularmente a dos elementos. Uno es el rol central del consentimiento para calificar la violencia sexual, y el segundo son las situaciones en las que hay asimetría de poder, y en este contexto se perpetúan actos de violencia sexual. En el caso Angulo Lozada contra Bolivia, la Corte ha establecido elementos muy concretos para referirse a la figura del consentimiento. Ha dicho que la figura del consentimiento tiene que ser el eje central de los tipos penales relacionados con violencia sexual. Es decir, que para que se perpetre una violación, no se debe exigir la prueba de la amenaza, el uso de la fuerza o la violencia física contra la víctima, sino que basta que se demuestre que la víctima no consintió con el acto sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, no corresponde demostrar una resistencia a la agresión física, sino solamente la falta de consentimiento. Y la prueba de la falta de consentimiento puede hacerse por cualquier medio probatorio idóneo. Volviendo a la idea del control de convencionalidad, esto quiere decir que las autoridades legislativas tienen la obligación de tener en cuenta los parámetros anteriormente mencionados a la hora de legislar los tipos penales sobre violencia sexual, de tal manera que garanticen que estos siempre tengan como eje central el consentimiento. La Corte ha especificado cómo es que debe manifestarse el consentimiento. El consentimiento debe ser un consentimiento libre, que se manifieste mediante actos que, atendiendo a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona de participar en el acto sexual, ya sea mediante la anuencia verbal o sea porque el consentimiento se deriva de un comportamiento que es evidentemente identificable de una participación voluntaria. En este sentido, la Corte ha establecido diferentes escenarios en los que no se puede inferir el consentimiento. El primero de ellos es cuando haya fuerza, amenaza de fuerza, de coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo que disminuya la capacidad de la víctima para dar un consentimiento voluntario y libre. El segundo escenario donde no se puede inferir el consentimiento es cuando la víctima está imposibilitada de dar un consentimiento libre. Además, como ya lo había señalado antes, la víctima de violencia sexual no puede manifestar el consentimiento a través de simplemente el silencio o la falta de resistencia. Ni tampoco es posible que se manifieste el consentimiento cuando existe una relación de poder que obliga a la víctima a perpetrar o a participar mejor en el acto sexual por temor a las consecuencias del mismo, pues aquí hay un aprovechamiento de un entorno coercitivo. Refiriéndome entonces en primer lugar al rol central del consentimiento en la tipificación de los delitos de violencia sexual, haré referencia a lo establecido en el caso Angulo Lozada contra Bolivia del año 2022. En este caso, la Corte estableció que las normativas penales que están relacionadas con la violencia sexual deben tener la figura del consentimiento como su eje central. Esto quiere decir que para que se perpetre una violación no se debe exigir la prueba de la amenaza, el uso de la fuerza o de la violencia física, sino que basta que se demuestre que la víctima no consintió en el acto sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, no corresponde demostrar que haya habido resistencia ante la agresión física por parte de la víctima, sino simplemente la falta de consentimiento.
y la prueba de la falta de consentimiento puede hacerse por cualquier medio probatorio idóneo. Esto quiere decir y se traduce a través de la doctrina del control de convencionalidad en una obligación en cabeza de las autoridades legislativas de tipificar los delitos que tienen que ver con violencia sexual, teniendo en cuenta el consentimiento como eje central para que se perpetren estos tipos penales. Lo que la Corte ha entendido por consentimiento y cómo debe manifestarse ha establecido una serie de requisitos. La manifestación del consentimiento debe ser libre mediante actos que, de acuerdo con las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona de participar en el acto sexual. Esto puede darse ya sea mediante la anuencia verbal o porque el consentimiento se deriva de un comportamiento que es evidentemente identificable con una participación voluntaria en el acto sexual. De esta manera, la Corte ha sido muy clara en establecer que el consentimiento no puede ser inferido, sino que siempre debe ser ofrecido de manera expresa, libre y previa al acto, y siempre puede ser reversible en cualquier momento. En virtud de esta premisa, ante cualquier tipo de circunstancia que resulte coercitiva, ya no es necesario que se dé la figura del consentimiento, porque la circunstancia coercitiva eliminó sin lugar a dudas la posibilidad de que haya habido consentimiento. En el caso Angulo Lozada, el tribunal se refiere a una serie de escenarios que debe tener en cuenta la legislación penal para que no sea posible inferir el consentimiento. El primero de estos escenarios es cuando haya fuerza, amenaza de la fuerza, coacción o aprovechamiento de un entorno coercitivo, y estos hayan disminuido la capacidad de la víctima para dar un consentimiento voluntario y libre. Tampoco es posible inferir el consentimiento cuando la víctima esté imposibilitada de dar consentimiento libremente. Además, el consentimiento no se puede inferir del silencio o de la falta de la resistencia de la víctima hacia la violencia sexual, ni tampoco es posible que exista consentimiento cuando hay una relación de poder que obliga a la víctima al acto por temor a las consecuencias del mismo, aprovechando de un entorno de coacción. La Corte ha hecho énfasis en la importancia del consentimiento, considerando que hay una alta incidencia de casos de abuso sexual que se producen cuando las relaciones entre víctima y agresor están permeadas por asimetrías de poder. Y esto permite que el agresor someta a la víctima por medio de actos que están cometidos en ámbitos institucionales, laborales, escolares o a través de la privación económica. Entrando a los escenarios de asimetrías de poder en los que se desenvuelven actos de violencia sexual, resulta muy relevante el caso Guzmán, Albarracín y otras contra Ecuador del año 2020. El tribunal se refirió a los hechos de violencia sexual a los que fue sometida la niña Paola del Rosario Guzmán Albarracín, quien mantuvo una relación sexual con el vicerrector del colegio donde ella era estudiante durante más de un año, mientras ella tenía entre 14 y 16 años. En esa ocasión, estudiando el caso, la Corte señaló que la vinculación entre el vicerrector y la niña resultó en el sometimiento de ella a actos reiterados y continuados de violencia sexual como el resultado de un abuso de una relación de poder y confianza, por haber sido cometida esta violencia por una persona que tenía una posición de cuidado en el ámbito escolar respecto de la niña y en el marco de una situación de vulnerabilidad. Esto permitió que se consumaran actos de violencia sexual. En esa ocasión, la Corte reconoció que la violencia sexual contra mujeres puede presentar diversos grados, de acuerdo con las circunstancias del caso, y diversos factores entre los que se encuentran las características de los actos cometidos, su reiteración o continuidad y la vinculación preexistente entre la mujer y su agresor a nivel personal. También pueden entrar a jugar factores como la subordinación de la mujer en una relación de poder. Y resaltó que pueden resultar relevantes, de acuerdo con el caso, condiciones personales de la víctima, en este caso, ser una niña. La Corte ha sido enfática en reconocer, sin embargo, que hay una autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, pero esto no obsta para que
sean beneficiarios de medidas especiales de protección cuando son víctimas de violencia sexual. Refiriéndome ahora a la investigación y juzgamiento de actos de violencia sexual, vale la pena resaltar que la Corte ha establecido que las obligaciones generales que están establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre debido proceso y acceso a los recursos judiciales se refuerzan con las obligaciones que son más concretas que previenen de la Convención de Belém do Pará. Así, en virtud de los artículos 7b y 7f de dicha convención, los Estados parte deben utilizar una debida diligencia reforzada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto quiere decir que se deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia sexual pueda acceder a ellos. Además, implican medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a todas estas medidas. La Corte ha establecido que ante un acto de violencia contra la mujer en general, resulta particularmente importante que las autoridades que están a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y la obligación estatal de erradicarla y brindar confianza a las víctimas de la que las instituciones estatales estarán a cargo de su protección. En este sentido, desde el caso Campo Algodonero contra México del año 2006 y en casos más recientes, como el caso Bedoya Lima contra Colombia del año 2021, la Corte ha referido que la investigación penal de este tipo de delitos de violencia sexual deben incluir una perspectiva de género y deben llevarse a cabo por funcionarios que estén capacitados en conducir casos similares y que también sepan sobre la atención a víctimas de discriminación y violencia por razón del género. La Corte también ha establecido unos mínimos que deben cumplir las investigaciones penales por violencia sexual. Desde el caso Fernández Ortega y otros del año 2011, la Corte ha reiterado ciertos criterios que se derivan de instrumentos internacionales que son útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigar la violencia sexual. En este caso, primero me referiré a los estándares que se deben seguir para la investigación de violencia sexual en contra de mujeres adultas. En cuanto a la declaración, esta debe realizarse en un ambiente cómodo y seguro que brinde privacidad y confianza para la víctima. Además, la declaración debe ser debidamente registrada para evitar que se tenga que repetir o que se limite las veces en las que ésta se vaya a repetir. Además, se debe brindar una atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada posterior al acto, si así lo requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación. También debe realizarse de manera inmediata un examen médico y psicológico que sea completo y detallado. Este debe realizarlo un personal que sea idóneo y capacitado para este tipo de exámenes y que en lo posible la víctima pueda elegir el sexo de la persona que la va a atender. Además, se le debe permitir que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea. También, en cuanto a los demás actos de investigación, estos deben ser documentados de manera adecuada y se debe coordinar la realización de actos investigativos. Se debe manejar de manera diligente la prueba, tomándose muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas, como por ejemplo pruebas sobre la ropa de la víctima, y que se investigue de forma inmediata el lugar de los hechos, y se garantice sobre todas las pruebas que sean recolectadas una debida cadena de custodia. Además, se debe brindar acceso y asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso. Como había señalado al principio, la Corte también ha desarrollado medidas especiales que los estados deben implementar para la investigación y juzgamiento de los actos de violencia sexual cuando la víctima de violencia sexual es una niña. Estos estándares han sido particularmente desarrollados en los casos BRP y BPC y otros contra Nicaragua del año 2018 y también en el caso Angulo Lozada contra Bolivia del año 2022. En estos casos, la Corte consideró que, sin perjuicio de los estándares establecidos
En casos de violencia sexual y violación sexual contra mujeres adultas, los estados deben adoptar, en el marco del artículo 19 de la Convención, medidas especiales en casos en los que la víctima de violencia sexual es una niña, un niño o un adolescente. Respecto a las obligaciones en cuanto al proceso, este debe desarrollarse en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado de acuerdo con la edad del niño, niña o adolescente. El personal encargado de recibir el relato, incluyendo las autoridades de la Fiscalía o el Ministerio Público, las autoridades judiciales, administrativas, el personal de salud y cualquiera otra, deben estar debidamente capacitadas en la materia, de modo que la niña, el niño o el adolescente se sientan respetados y seguros al momento de relatar lo que sucedió y puedan expresar su opinión en un entorno físico, psíquico y emocional adecuado que les permita relatar los hechos ocurridos o las vivencias de la manera que ellos o ellas elijan, sin la utilización de un lenguaje ofensivo, discriminatorio o que los estigmatice por parte del personal que los escuche. Las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados a lo largo del proceso penal con tacto y sensibilidad, explicándoles la razón y la utilidad de las diligencias que se van a llevar a cabo, la naturaleza de los peritajes a los cuales serán sometidos, siempre teniendo en cuenta su edad, su grado de madurez y de desarrollo, y conforme a su derecho a la información. Las niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de violencia sexual deben tener respetada su intimidad y su confidencialidad de la información. De ser el caso, se debe evitar en todo momento la participación de estos que sean cantidades excesivas, ya sea de intervenciones o de exposiciones al público, adoptando medidas que sean necesarias para evitar su sufrimiento durante el proceso y causarles daños ulteriores. En cuanto a las entrevistas con las niñas, niños o adolescentes que sean víctimas de violencia sexual, esta debe ser videograbada, se debe llevar a cabo por un psicólogo o psicóloga especializados o por una persona profesional de disciplinas afines que esté debidamente capacitado en la toma de este tipo de declaraciones. No puede ser interrogado o interrogada en forma directa por el tribunal o por las partes. Las salas de entrevistas donde se lleven a cabo estos testimonios deben constituir un entorno seguro y no intimidatorio, ni que sea hostil, insensible o inadecuado, y debe brindarles privacidad y confianza a las víctimas. Finalmente, las niñas, niños o adolescentes no deben ser interrogados en más ocasiones de las que sean estrictamente necesarias, siempre atendiendo al interés superior del niño o la niña para evitar la segunda revictimización o un impacto traumático como resultado de los procesos judiciales e investigativos. Recientemente, en el caso Angulo Lozada contra Bolivia, como ya había nombrado, del año 2022, la Corte estableció estándares muy concretos para realizar exámenes físicos de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual. En esta medida estableció que las autoridades deben evitar, en la medida de lo posible, que las víctimas sean sometidas a más de una evaluación física, ya que esto podría generar una revictimización. Además, el examen debe ser realizado por un profesional con amplio conocimiento y experiencia en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, quien debe buscar minimizar y evitar causarles una trauma adicional debido a este examen físico. Es recomendable que la víctima o su representante legal puedan elegir el sexo del profesional que realizará el examen, y el examen debe estar a cargo de una persona que sea profesional en salud que esté especializada en ginecología infanto-juvenil, con formación específica para realizar exámenes médicos forenses en casos de violencia sexual. Siempre el examen médico debe llevarse a cabo previo consentimiento informado de la víctima o de su representante legal, teniendo en cuenta el grado de madurez de la víctima y el derecho de la niña, niño o adolescente a ser oído en un lugar adecuado y respetar su derecho a la intimidad y a la privacidad, permitiendo la presencia de un acompañante que sea de confianza de la víctima. Se debe realizar un acta del examen, en el cual conste la información brindada por la víctima con anterioridad a la realización del examen y durante el examen. Y además se debe registrar en esta acta
el consentimiento informado de la víctima respecto de cada etapa del examen. Además, el acta debe estar firmada por él o la médica especializada que realizó el examen, la víctima o su representante legal y la persona de confianza que la acompaña. La procedencia de un peritaje ginecológico debe ser considerada sobre el análisis realizado caso a caso, tomando en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que se alega que ocurrió la violación sexual o cualquier acto de violencia sexual. La Corte ha considerado que la solicitud de realizar un peritaje ginecológico debe realizarse siempre de manera motivada y detallada, y no puede ser procedente si no cuenta con un consentimiento informado de la víctima. Asimismo, la Corte ha establecido que no es posible que el hecho de que no se realice el examen físico por falta de consentimiento informado sea constitutivo de una excusa para desacreditar o impedir la investigación de los hechos. Dicho lo anterior, y para finalizar mi presentación, quisiera recordar que estos estándares no resultan solamente relevantes para la determinación de la responsabilidad internacional que realiza la Corte, sino que en virtud de la doctrina del control de convencionalidad resultan parámetros que deben ser considerados por las diferentes autoridades nacionales que enfrentan casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. De esta manera, por ejemplo, el legislador deberá considerar el consentimiento como un elemento central al momento de tipificar los delitos sexuales. Asimismo, la Fiscalía, el Ministerio Público y los profesionales de medicina legal deberán implementar estos parámetros a la hora de recibir la denuncia o de realizar exámenes físicos a presuntas víctimas de violencia sexual. En igual sentido, las autoridades judiciales deberán tomar las medidas necesarias para evitar que las niñas, niños o adolescentes puedan participar en el proceso sin que estén expuestos a una segunda victimización. De esta manera finalizo mi presentación y agradezco nuevamente la invitación.